Bienvenidos y bienvenidas a la segunda plenaria del día. Nos faltan nuestros compañeros del Micaela Portilla, que está toda la línea 2 ahí aún sufriendo un pequeño retraso en este loco congreso, pero bueno, entrarán en un momento en cuanto puedan. Nos han dicho que podemos ir comenzando para que no se atrase mucho todo esto. Así que nada más, vamos a empezar. Voy a presentar a Paloma Díaz Mas, que la conoceréis todos y todas a estas alturas. Estudió Filología Románica y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en esta misma universidad con la tesis Temas y tópicos en la poesía luctuosa sefardí. Entre 1978 y 1982 se formó como especialista en estudios sefardíes en el CSIC. Desde 1983 hasta 2001 fue profesora de literatura española en la Facultad de Letras de aquí, de la Universidad del País Vasco, donde se acreditó como catedrática. En 2001 se incorporó al Instituto de la Lengua Española del CSIC, donde fue profesora de investigación y responsable del Grupo de Investigación de Patrimonio y Culturas Populares, integrado por filólogos y antropólogos. Entre 2009 y 2019 dirigió el programa de investigación Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España, uno de cuyos resultados es la web de estudios sefardíes Sefardí-Web. Ha sido profesora visitante en distintas universidades de Estados Unidos, por mencionar una, la Universidad de Oregón. Y bueno, en su investigación ha hecho incursiones en la literatura castellana medieval escrita por judíos, la literatura de los siglos de oro, la del siglo XVIII o la literatura africanista española, aunque sus líneas de investigación principales son los géneros literarios de transmisión oral en las literaturas hispánicas y especialmente el romancero y la literatura en judeo-español producida en la diáspora sefardí desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En este último campo ha prestado atención a aspectos como la transcripción y edición filológica de textos aljamiados, las relaciones entre escritura y oralidad, el reflejo en la literatura y la prensa periódica judeo-españolas del proceso de modernización y occidentalización de las comunidades sefardíes desde mediados del siglo XIX y sus consecuencias culturales y sociales, o las relaciones entre los sefardíes y España desde el siglo XIX hasta hoy. Como escritora, ha publicado numerosos libros y ha ganado premios muy reconocidos. En 1983 obtuvo el premio Rojas Zorrilla de teatro con su obra La Informante. En 1984 quedó finalista del premio Ralde de novela con El rapto del Santo Grial, a partir de lo cual fue encuadrada en la corriente de la nueva narrativa española surgida en los años 80. Desde entonces ha publicado las novelas El sueño de Venecia, que fue premio Ralde en 1992, La tierra fértil, que fue premio Euskadi en 1999, y Lo que olvidamos. El libro de relatos Nuestro milenio, los relatos autobiográficos como Un libro cerrado y Una ciudad llamada Eugenio, los de narrativa de no ficción Lo que aprendemos de los gatos y El pan que como, finalista del premio Tigre Juan, y el libro para niños que se llama Romances de la rata sabia. También he tenido la suerte de que me regale su breve historia de los judíos en España. Y, según tengo entendido, la semana que viene, en concreto el día 2 de octubre, se publicará tu último libro, ¿no? Sí, bueno, espero que no sea el último, sino solo el próximo. El próximo. Sí, pero es verdad que el 3 de octubre será el último libro que he publicado, que se titula Las fracturas doradas. Eso es. Esperamos que haya todavía muchos más libros por salir. Disculpa. Y algunas de estas... Es que la gente lo dice así, dice, mi último libro, digo, ay, qué mal rollo. No, esperemos que no sea el último, eso es. Muy buen apunte. Y algunas de estas obras entonces se han traducido al francés, al alemán, al inglés, al portugués y al griego. Y bueno, en abril de 2021 fue elegida como miembro de la Real Academia Española para ocupar la silla I. Como veis, es una gran suerte tenerla aquí. Y a continuación nos va a hablar sobre por qué matan las mujeres en el romancero. Sí, bueno, es que mi próximo libro
va a ser una edición del romancero para la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Estoy trabajando ahora sobre ello y, bueno, yo ya he publicado muchas cosas sobre romancero, etcétera. Entonces, cuando Irati me invitó a participar en estas jornadas, pues pensé que lo lógico era hablar de romancero, que era lo que me traía entre manos. Y violencia hay un montón, o sea que me daba bastante juego. Únicamente, simplemente recordar una serie de... Sí, está ahí. Sí, se me había ido. Recordar una serie de cosas básicas que todos conocemos sobre el romancero, pero como aquí puede haber gente de historia o, bueno, simplemente quien no lo tenga muy presente, simplemente recordar que es un género de poesía narrativa, de transmisión fundamentalmente oral, aunque también se transmitió a través de manuscritos o de impresos desde el siglo XVI. El romance principalmente es algo que se canta o se recita, que se aprende de oírlo y se transmite oralmente. Y de ahí también las características de los textos y cómo van variando los textos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque el soporte, la mayor parte de las veces, es la memoria. Y en ese proceso de transmisión pues, se producen una serie de variantes en los textos. Es un género que nació en la Edad Media. No sabemos muy bien exactamente cuándo, pero por lo menos en el siglo XIV ya existían, parece ser, y ha tenido vigencia hasta la actualidad. Incluso yo diría que tiene, todos sabemos algún romance, seguro que todos hemos cantado alguna vez Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, y eso es un romance, por ejemplo, o La Virgen va caminando caminito de Belén, que supuestamente es un villancico y es también un romance, ¿no? Y bueno, es una variedad hispánica de un género poético narrativo que está extendido por toda Europa, que es la balada, y en este caso es una balada con una forma métrica específica, que son versos octosílabos con rima asonante en los pares, aunque también hay romances hexasilábicos y con algunas otras métricas, y existe en todas las lenguas hispánicas, en castellano, en gallego, en portugués, en catalán, en judeo-español, lo cual implica también una amplia extensión geográfica, desde Turquía y los Balcanes hasta América, las Azores o Canarias y, por supuesto, la península ibérica, etc. Simplemente esto para recordar de qué estamos hablando, ¿no? En los temas del romancero, todos sabemos, hay temas épicos, históricos, noticieros, bíblicos, religiosos, porque en realidad el romance es como un molde métrico en el cual se vierten muchas cosas, es un molde narrativo. Pero hay una cosa que me interesa señalar porque tiene que ver con el tema del que voy a hablar, que independientemente de su origen, hay muchos romances que se centran en conflictos familiares y sociales, como las relaciones amorosas, el matrimonio, el amor fiel, el adulterio, el incesto, etc., ¿no? Y precisamente muchas veces su pervivencia en la tradición oral durante siglos, transmitiéndose de generación en generación, ha venido justificada por eso, porque eran de alguna manera lecciones morales, los romances eran de alguna manera lecciones morales o presentaban casos que eran conflictos familiares susceptibles de ser leídos como un relato moral, ¿no? Relato moral en un sentido amplio, ¿no? El romancero es un asunto de mujeres, no sé si se ven las diapositivas un poquito recortadas, y esto me fastidia un poco porque hay cosas que no se ven bien. Bueno, hay que señalar que las últimas transmisoras y destinatarias y depositarias de la tradición oral fueron mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre las mujeres estuvo más vigente durante más tiempo la transmisión oral de saberes, la alfabetización, el acceso a la alfabetización y a la formación, a la enseñanza reglada, y todo eso se produjo antes en los varones que en las mujeres. Entonces, sobre todo en determinados medios, como el medio rural, las mujeres estaban menos alfabetizadas hasta épocas recientes, ¿eh? Hemos conocido, la gente de mi generación, señoras analfabetas, ¿no?
Y entonces esa transmisión oral de saberes incluidos de literatura, de cuentos, de refranes, de romances, de canciones, digamos que ha pervivido más entre las mujeres. Y de hecho, en la mayoría de las encuestas de campo en que se han recogido romances en el siglo XX, la mayoría de las mujeres las informantes eran mujeres. Había hombres también, pero lo normal era que las mujeres supieran más romances que los hombres, y eso es algo que yo he vivido también, porque yo he participado también en encuestas romancísticas en los años 80, por ejemplo, y las buenas eran las mujeres, las que recordaban más cosas. Y luego también una cosa importante, que también ha habido mujeres estudiosas del romancero, como María Goiri, por ejemplo, que era la mujer de Ramón Menéndez Pidal, por cierto vasca, y o Josefina Sela, que no me sale en la diapositiva, no sé por qué, me sale esto recortado, pero bueno, Josefina Sela era una señora que era hija de un abogado y político asturiano y que colaboró con María Goiri en la recolección de romances en Asturias, por ejemplo. Ahora la veremos en una foto. Bueno, aquí unas cuantas fotos ilustrativas de María Goiri y Ramón Menéndez Pidal. Estas son del viaje de novios de Menéndez Pidal y María Goiri que recorrieron la ruta del Cid. Pues así, a pie o en burro. Y esta es María Goiri, montada en un burro, o en una, no sé si es un burro o una mula, en ese viaje. Y esto es Menéndez Pidal y María Goiri clasificando romances de su colección, porque lograron establecer, aparte de hacer ellos el trabajo de campo, lograron establecer una red de colaboradores, pero vamos, desde gente de Salónica hasta gente de América, que les mandaba romances que habían recolectado. Y entonces eso formó parte de un archivo del romancero que formaron Menéndez Pidal, pero sobre todo María Goiri. Esta otra señora es la que os he mencionado, Josefina Sela. La foto es de 1917, ella encuestó en los años 10, aprovechando sus vacaciones en pueblos de Asturias y del norte de León, y entrevistó a informantes, sobre todo mujeres. Estas son señoras, o dos señoras, que una de ellas tenía 90 y tantos años y que le cantaron o recitaron distintos romances que ya copió escritos, no transcribió la música porque no sabía. Algunos colaboradores de Menéndez Pidal sí que transcribían además la música, no la grababan, o a veces sí, pero menos. Entonces, es otra de las mujeres que participaron en los estudios sobre el romancero. También colaboradoras ocasionales. Por ejemplo, esta señora era una sefardí de Sarajevo que vivía en Trieste, que a principios de siglo se escribió con Ángel Pulido Fernández, que era un senador español que organizó una campaña política en favor de las relaciones entre España y los sefardíes, y ella en sus cartas le manda romances, canciones, descripciones de juegos populares y tal de su infancia, ¿no? Y también un ejemplo también de las mujeres que cantaban como acompañamiento de sus labores. Por ejemplo, en 1931 se rodó en el Centro de Estudios Históricos un documental sobre la recogida de la rosa del azafrán en La Roda, que era el pueblo de Tomás Navarro Tomás, y ahí salían, en 1933, dentro de un proyecto de grabaciones documentales que se llamó Archivo de la Palabra, y ahí salían muchas mujeres recolectando la rosa del azafrán y cantando. Lo que pasa es que de esta película se conserva en la Filmoteca Nacional las imágenes, pero no se conserva el sonido, con lo cual, por desgracia, no las oímos cantar. Pero es simplemente para un poco ver, y esto ya es más reciente. Esta es una encuesta en la que yo participé. El que está agachado es Aurelio González, un investigador de la Universidad Autónoma y del Colegio de México, que falleció hace poco. Y estos son una serie de mujeres en un pueblo de la provincia de Lugo,
Como veis, salen muchas mujeres entre las informantes. Y aquí salgo yo. Seguro que no me reconocéis, pero soy la que está medio de espaldas con el pelo largo, con la grabadora en la mano, una grabadora buenísima de Sony, que todavía la tengo, pero que es un trasto así de grande, y con mi cámara fotográfica en una encuesta de campo por la provincia de León, y este señor en 1985, y estamos encuestando a esta señora que la tenemos auténticamente rodeada, y este señor que está sentado aquí es Diego Catalán Menéndez Pidal, es decir, el nieto de Menéndez Pidal, que era el que organizaba estas encuestas, ¿no? Entonces, la cuestión, esto era un poco la introducción, pero me interesaba señalar la participación de las mujeres tanto en la recolección y estudio como en la transmisión y preservación del romancero. Porque resulta que en las encuestas de campo recientes la mayoría de los romances recogidos se recogieron de boca de mujeres. Entonces, ¿cómo se refleja la cuestión de la violencia y las mujeres? Hay mujeres, por supuesto, en muchos romances víctimas de violencia, ¿no? Violencia sexual, raptos, violaciones, incesto, hay varios romances de incesto, violencia física, mujeres maltratadas o asesinadas, o en el romancero religioso el caso de las santas mártires, ¿no? Que se describe en sus martirios, ¿no? Pero también hay en el romancero la otra cara de la moneda, la que Menéndez Pidal llamó mujeres matadoras. Cuando él y María Goyri hicieron su clasificación provisional de los temas del romancero, hacen una sección que son mujeres matadoras, son mujeres que matan por alguna razón, ¿no? Además hay mujeres que cometen infanticidio o que causan la muerte de otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué matan las mujeres? Pues vamos a ver. Lo más evidente, no sé cómo se ve esto, es lo de las mujeres raptadas que se vengan de su raptor, ¿no? Eso es un caso que se da en varios romances. Aquí he escogido como ejemplo el romance de Rico Franco. Rico Franco es la manifestación hispánica de un tema muy fecundo en la baladística internacional, que es el seductor de mujeres que muere a manos de una doncella a la que ha raptado. Sobre ese tema hay baladas holandesas, danesas, alemanas, lituanas, húngaras, una balada inglesa, una balada francesa, etc. Y en el ámbito hispánico concretamente es el raptor no solo secuestra a la doncella, sino que antes extermina a su familia, con lo cual la muerte a manos de esta no solo venga el honor personal de la muchacha, sino también el asesinato de toda la familia. Es un tema que parece haberse originado en el norte de Europa y desde ahí parece haber irradiado a otros lugares, y en la península ibérica pudo introducirse por dos vías, desde Francia o desde Italia y Cataluña, no sabemos muy bien. Este romance está bastante vivo en la tradición oral en castellano, tanto en España como en América, en portugués, en catalán y entre los sefardíes de Oriente y de Marruecos. Es decir, se canta y lógicamente con variantes. Pero solo hay una versión antigua, una versión del siglo XVI. Es decir, era un romance conocido ya en el siglo XVI, por lo menos, y probablemente anterior, porque además la versión impresa, que es del Cancionero de Romances que impreso por Martín Nucio sin año en Amberes, pero probablemente sería de 1546, hay ya una versión que luego se repite en el Cancionero de 1550, y es lo que cuenta, lo leo muy brevemente, dice: a caza iban a caza los cazadores del rey, ni fallaban ellos caza, ni fallaban qué traer, perdido habían los halcones, mal los amenaza el rey, arrimáranse a un castillo que se llamaba Mainés, dentro estaba una doncella muy fermosa y muy cortés. Esto de la F y algunos detallitos hace pensar que el romance quizá impreso probablemente está copiado de un manuscrito más antiguo, porque esa F de fermosa a la altura de 1540 y tantos parece un poco rara, ¿no?
Y aquí lo mismo lo siguiente: 7 condes la demandan y así facen 3 reyes, habría que leer, robar a la rico franco aragonés. Llorando iba la doncella de sus ojos tan cortés, falágala rico franco aragonés, es decir, la consuela. Si llora, y la manera de consolarla es fantástica. Si lloras tu padre o madre, nunca más vos los veréis. Si lloras tus hermanos, yo los maté a todos 3. Vaya manera de consolar. Y entonces ella dice: no lloro padre ni madre ni hermanos todos 3, mas lloro la mi ventura que no sé cuál ha de ser. Y entonces lo que nos presenta lo siguiente es, el romance nos presenta una estratagema de una mujer ingeniosa. Fijaos lo que va a pasar. Le dice no, yo lloro por lo mío, pero prestédesme rico franco vuestro cuchillo lugués, cortaré fitas al manto que no son para traer. Fitas es más bien un lusismo, son cintas, ¿no? Y el otro le da ingenuamente el cuchillo. Rico franco de cortese por las cachas lo fue a atender, es decir, le da el cuchillo para que ella lo coja por las cachas, por el mango, y ella aprovecha, la doncella que era artera, por los pechos se lo fue a meter. Es decir, él le da el cuchillo así, dejando la punta hacia él, y ella se le echa encima y lo mata. Así vengo, padre y madre, y aún hermanos, todos 3. Entonces aquí no es simplemente la cuestión de la mujer secuestrada, aquí no se habla todavía de violación, pero ya se sabe para qué la han secuestrado, que se venga de su raptor, sino que es una venganza familiar y además un ejemplo de ingenio de las mujeres, como la mujer que es más débil que su raptor logra engañarle para poderle matar sin demasiado esfuerzo y pillándole desprevenido. Entonces ahí digamos que el mensaje del romance es que las mujeres tienen suficientes recursos de ingenio como para vengarse aunque su fuerza sea menor, ¿no? Entonces, un mensaje realmente muy interesante, ¿no? Luego, otra posibilidad es las mujeres que se vengan de sus seductores que las han abandonado. Un ejemplo, el ejemplo típico que se pone de mujer matadora, es este romance que se suele llamar El veneno de Moriana, porque la protagonista en las distintas versiones se llama Moriana o algo parecido, Moriana, Juliana, Mariana, etc. Y bueno, hay muchas baladas sobre ese tema, pero no parece que tengan, por ejemplo, en inglés, en francés, en italiano, pero no parece que tengan relación realmente entre sí, sino que es un tema folclórico universal, ¿no? Entonces, lo que caracteriza el romance precisamente del veneno de Moriana es que la mujer mata a su seductor utilizando unos procedimientos como de brujería, o sea, le da a beber un veneno que ha hecho con procedimientos mágicos, ¿no? Es un romance del cual está en la tradición oral moderna, en Portugal, en Brasil, en Galicia, en Asturias, en Castilla-León, en Cataluña, entre los sefardíes de Oriente y de Marruecos, por supuesto en distintas lenguas, pero no hay ninguna versión antigua, o sea, ha pervivido solo en la tradición oral, pero era antiguo porque, por ejemplo, en una ensalada, que es una de estas composiciones que se hacían con versos de distintos poemas del siglo XVI, que está impresa en un pliego suelto, salen los versos: ¿qué me diste, Moriana, qué me diste en el vino, que ya no puedo ni a ti no contemplarte, que es una cita del romance, o sea que en el siglo XVI lo conocían. Y hay un autor de comedias, Juan Bautista de Villegas, que en una comedia suya, La Morica Garrida, de 1654, mete también unos versos, ¿no? Y además, las pocas citas que hay antiguas nos hacen ver que probablemente el romance en su origen era paralelístico, porque hay algunas versiones orales modernas que dicen: ¿qué me diste?
digamos, el seductor que es, cuando se está muriendo, ahora veremos, dice: ¿qué me diste, Moriana, que me diste en el vino, que no veo, que me diste, que no veo mi rocino? ¿Qué me diste, Moriana, que me diste en el claro, que no veo mi caballo? Es decir, había formulaciones paralelísticas. Entonces, aquí vemos un poco este texto, llega alguien. Estos romances sin media res son lo que en principio en media res son lo que Di Stefano llamó romances escena, ¿no? Que llega, que bueno, y Menéndez, tomando también algo de Menéndez, una idea de Menéndez Pidal, que empieza la escena y no sabemos, no hay ninguna presentación previa ni de la situación ni de los personajes, sino que empiezan con un diálogo y el destinatario de ese romance tiene que saber ponerse en situación e imaginarse cuál es la situación. Entonces alguien viene y dice, es una versión, concretamente esta, una versión asturiana: vengo brindado Mariana para una boda el domingo. Y entonces la otra le contesta: esa boda, don Alonso, debiera ser conmigo. Se supone que son amantes, porque luego lo vamos a ver. Siéntate aquí, don Alonso, en este escaño florido, que me lo dejó mi padre para el que case conmigo. Entonces, lo que le va a ofrecer, le ofrece que se siente en ese escaño que su padre le ha dejado para su futuro esposo, y esa boda va a ser una boda de sangre, es decir, una boda de muerte, ¿no? Entonces se sentara don Alonso, presto se quedó dormido. Mariana, como discreta, se fue a su jardín florido. Entonces le prepara un mejunje para que se lo beba. 3 onzas de Solimán, 4 de acero molido, mientras el otro duerme, la sangre de 3 culebras, la piel de un largato vivo y la espinilla del sapo, todo se lo echó en el vino, es decir, le hace en el vino un veneno con unos elementos que son todos de culebras, sapos, etcétera, con unas connotaciones mágicas, ¿no? Entonces le ofrece el vino: bebe vino, don Alonso, bebe vino. Y entonces el otro, muy cortésmente: bebe primero, Mariana, que así está puesto en estilo, es decir, que esa es la costumbre, que eso es lo que es de buena educación, que beban primero las mujeres y luego los hombres. Y entonces ella bebe, pero aprieta los labios, de manera que no le entra el veneno. Mariana, como discreta, por el pecho, en esta versión se lo echa por el pecho, en otras aprieta los dientes, por el pecho lo ha vertido. Don Alonso, como joven, todo el vino se ha bebido. Con la fuerza del veneno los dientes se le han caído. Esto es muy bestia, pero es un detalle muy cómico de esta versión, que es muy seria, ¿no? ¿Qué es esto, Mariana? ¿Qué es esto que tiene el vino? Y la otra le contesta: 3 onzas de Solimán, 4 de acero molido, la sangre de 3 culebras, la piel de un largato vivo y la espinilla del sapo para robarte el sentido. Y el otro le pide que le cure: sáname, buena Mariana, que me casaré contigo. No puede ser, don Alonso, que el corazón te ha partido. Y entonces, en esta versión, otras versiones tienen otros finales. Él le revela que en realidad la boda que le venía a anunciar era con ella, y entonces ella se da cuenta de que se ha equivocado, que ha malinterpretado. Pero aquí nos enteramos de que don Alonso era casado, porque adiós, esposa del alma, presto quedas sin marido. Adiós, padres de mi vida, presto quedaron sin hijo. Cuando salí de mi casa salí en un caballo pío y ahora voy para la iglesia en una caja de pino. Hay distintos finales, pero en esencia la trama es: el amante viene a anunciar a su amada que se va a casar, y ella se venga envenenándole. Y hay distintas formulaciones, hay versiones muy diferentes, y él cuando se da cuenta de que se está muriendo, le pide que le salve, pero ella o se niega, o ya no hay solución, o bueno, hay distintos finales, pero fundamentalmente es un poco el tema de la mujer matadora, pero también, y envenenadora, pero también de la mujer maga, porque los elementos que echa en esta versión al vino son como propios de una
de un conjuro mágico o algo por el estilo. Luego, otro caso distinto de mujer matadora, que no solo mata al seductor, sino a su hijo, al hijo de ella, y ahora veremos por qué, es el del traidor Marquillos. Bueno, el romance de Marquillos aparece en un pliego suelto del siglo XVI, con una glosa, y en ese pliego suelto se anuncia como un romance muy antiguo, y es posible que fuera conocido ya a mediados del XV, porque hay algunos textos del siglo XV que hablan, por ejemplo, en un memorial dirigido a Juan II, aparece el nombre de Marquillos como apelativo infamante, y parece que tiene que ver con el romance, y luego se publicó en varias colecciones también del siglo XVI. Y luego, después de 1574, que se imprime en La Rosa de Amores de Timoneda, desaparece de cualquier memoria de ese romance en textos escritos, no se reimprime, y ni siquiera está citado en otros textos, no aparece en el teatro el uso de romances en el teatro de los siglos de oro, o escenas en las cuales se cantan romances, o comedias enteras que se basan en un romance, es muy frecuente, y desaparece totalmente, y lo único que pasa es que desde el siglo XIX se recogen varias versiones en la tradición catalana, en catalán, y eso hizo pensar que en principio, pues, no había que no había versiones, incluso se pensó en un posible origen catalán del romance, porque lo publicó Joan Timoneda y se pensó que a lo mejor Timoneda lo había traducido del catalán o algo que era su lengua, claro, era un editor valenciano, en fin. Pero en 1975 una profesora de la Universidad Complutense mandó a sus alumnos a hacer encuesta de campo en sus pueblos en vacaciones, unos chicos que tenían relación con un pueblo de la Maragatería que se llama el Val de San Lorenzo, conocían a estas señoras que eran Carolina y Antonia Geijo, que son estas dos señoras tan tradicionales. Yo estas las he conocido, fuimos una vez a encuestarlas. Eran dos señoras, pues las típicas vestidas con sayas, con abarcas, y su hija, la hija de Carolina, que era esta señora Dolores Fernández, que se ganaba la vida tejiendo mantas de lana en ese telar, que sería un telar del siglo XVII, que yo he visto funcionar, manejado por Dolores, pues estas resulta que se sabían de memoria una versión del romance de Marquillos que venía de su propia tradición, no lo habían aprendido en ninguna parte. Y entonces la versión, a ver si me sale, porque tengo un enlace al audio, para que oigáis un poco también cómo se canta un romance. Esto lo cantan a coro y fijaos que hay un momento en que divergen, o sea, y que se nota muy bien que hay variantes, incluso en una misma tradición familiar, ellas están cantando y hay un momento en que una dice una cosa y otra dice otra ligeramente distinta. A ver. El traidor era Marquitos, todos le llaman traidor. Por dormir con su señora, ha matado a su señor. Abre puertas, Catalina, ábrelas, mi lindo amor. No te las abriré, Marcos, no está en casa mi señor. Tu señor quedaba preso en esa ciudad de Aragón. Vengo en busca de dinero para deshacer la prisión. Catalina como diestra, sus puertas tranco mejor. Marquitos como valiente, al suelo se las tiró. Una se olvida y otra... 7 vueltas yo al palacio, con Catalina ya yo. De las 7 para las 8, a Catalina encontró. La viera estar llorando debajo de un escalón. ¿Por qué lloras,
Catalina? ¿Por qué lloras, lindo amor? Lloro por él, mi marido, que me lo matasteis vos. Y si lloras, Catalina, también vos mataría vos. 7 camisas que tengo, yo te daré la mejor. 7 vestidos que tengo, yo te daré el mejor. Le Mandará a hacer la cena, ya se la hizo y cenó. Le mandará a hacer la cama y él con ella se acostó. Otro día a la mañana, Catalina madrugó. Pone la cena en aquel alto corredor, y verás a tus criados si trabajaban o no. y verás a la paloma como llama al perdigón, y verás a la truchita como llamaba al salmón. Catalina como diestra, a la maronda lo tiró. Marquitos como valiente, de los remos se agarró. Catalina como diestra, ya los remos le cortó. a eso de los 9 meses, ya Catalina parió. Pensó de traer hijembra y trajo un hijo varón. Llamar a curas y frailes, un gran bautizo le hizo. Otro día a la mañana, a la maronda lo tiró. Allí vayas tú, Mi hijo, vayas con mi bendición. No quiero que quede casta de aquel gran falso traidor. Bueno, unas cuantas observaciones. Como habéis visto, hay siempre alguien que lleva un poco la voz cantante, y esto es muy frecuente cuando se cantan romances, porque tiene mejor memoria, porque se lo sabe mejor, o por lo que sea, o porque canta mejor, porque hay muchas veces que vas recogiendo, bueno, íbamos, porque ahora ya es muy difícil, íbamos recogiendo romances y había gente que te decía, no, yo es que no tengo arte para cantar, y no te quería cantar, y al final conseguías que te lo recitasen, ¿no? Entonces, por lo que sea, porque canta mejor, porque tiene mejor memoria, va guiando a las demás, y hay versos en los cuales todas van unidas. Creo que cantan sobre todo Carolina y Antonia, las señoras mayores, pero me parece que hay un momento en que interviene su hija Dolores, ¿no?, para recordarles un verso, y así no pierden el hilo, ¿no? Lógicamente esto está cantado de memoria, lo aprendieron de sus madres, de sus abuelas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta el romance? Que es a lo que íbamos. ¿Por qué matan las mujeres? Lo que cuenta es una cuestión compleja, es un tema de mujer matadora, pero es un traidor, un criado que mata a su señor, se presenta en casa de su ama. En alguna versión me parece que en la versión antigua, la del Priego de Praga, le dice que para no ser reconocido le robaste el chapirón, es decir, se presenta con la capa y la capucha de su amo, queriéndose hacer pasar por su amo, logra entrar en la casa, bien porque ella le abre, o bien porque, en la versión antigua, o bien en esta, porque él tira las puertas abajo, y entonces se acuesta con la mujer de su señor, al que ha matado, ¿no? Entonces, en esta versión, al día siguiente, Catalina le dice que se suba a un lugar alto para ver cómo trabajan sus criados, es decir, como si asumiera que el criado pues se ha convertido en señor,
¿no? Al matar a su señor y quedarse con su mujer, pues mirad, tus criados, mira a ver si trabajan o no. Pero le da una pista. Esto es un caso muy típico del lenguaje indicial del romancero, ¿no? Que se dan indicios de manera que, de una manera irónica, diciendo una cosa, se dice una cosa aparentando decir otra. Le dice, mira a tus criados si trabajan o no, verás a la paloma cómo llama al perdigón, verás a la truchita cómo llamaba al salmón. De alguna manera el mensaje es, de la misma manera que es contra natura que la paloma y el macho de la perdiz se apareen, y es a contra natura que la trucha se aparee con el salmón, también es contra natura que tú te hayas acostado con la mujer de tu señor y tus criados sean ahora tuyos, sus criados sean ahora tuyos. Entonces, inmediatamente cuando él se va a asomar, lo tira. Aquí, sorprendentemente, cae al agua, pero en la versión antigua cae a tierra, pero en cualquier caso se mata. Pero, ¿qué pasa después? No solo mata a su violador, que además se ha apoderado de las tierras de su señor, de los criados, etcétera, ¿no? Y ha escalado un puesto social más alto por ese procedimiento, sino que, y eso es más complicado, mata al hijo que tiene de él al cabo de los 9 meses. Y ella lo dice expresamente por qué. Es decir, le organiza un bautizo, lo bautiza para que el niño vaya al cielo cuando muera, que no vaya al limbo, pero lo mata. ¿Por qué? Porque no quiero que quede casta de aquel gran falso traidor, porque claro, heredaría los bienes del marido muerto el hijo del traidor, del asesino del marido, ¿no? Entonces mata a su violador y asesino del marido y a su hijo, ¿no? Entonces esa es la historia de Marquillos. Luego hay otros casos de mujeres, que voy a pasar un poco más deprisa, de mujeres matadoras por pura maldad. Eso, por ejemplo, es un caso de lo que se llama la infanticida, que es, aquí tenemos una versión de Valladolid, no la voy a leer entera, pero básicamente lo que cuenta el romance es una mujer adúltera que tiene un niño que ingenuamente denuncia el adulterio a su propio padre, porque dice que en este caso, que aquí es, dime, ha entrado el señor cura con mi padre de conversa. En otro caso dice que es que ha venido un alférez y que se meten en la habitación y que no sabe lo que hacen, etcétera. Pero en cualquier caso, el niño en su ingenuidad le revela a su padre que su madre le está engañando. Esto es un romance de estos más modernos, como de los que se llaman vulgares y de ciego, ¿no? Que son, pues, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Entonces, la madre, por venganza, mata al niño que la ha delatado, y en esta versión, que es de las más truculentas, guisa al niño y se lo da de comer a su padre. Tomando un motivo que por otra parte es clásico, viene del mito de Procne y Filomela, de las Metamorfosis de Ovidio, donde también le dan guisado el niño al violador de su cuñada. En realidad es más complicado. Entonces dice, vamos a cenar, que tenemos buena cena, la cabeza de un lechazo, la lengua de una ternera. No pregunto por cenar ni tampoco por la cena, te pregunto por mi hijo que me le has echado a tierra. Le dice que no, que lo ha lavado, lo ha peinado, lo ha mandado a casa de sus abuelos o a la escuela. Y entonces, cuando el padre va a comer, el niño habla en el plato: padre, no coma usted eso, padre, no coma usted eso, que es la sangre de mis venas, ¿no? Es un romance de estos truculentos y que presenta un caso muy típico de ese romancero tardío, que es un poco como de sucesos, ¿no? La madre adúltera que mata a su propio hijo en venganza por haberla delatado. Y luego, ya lo último que quería tratar es las mujeres que causan la muerte de otras mujeres. Un caso típico, que es un romance que está muy difundido por toda la baladística internacional y concretamente en el romancero hispánico, es
la mala suegra, que cuenta la rivalidad entre suegras y nueras. Está en baladas, canciones, refranes y hasta chistes, ¿no? Y concretamente sobre malas suegras que causan la muerte de sus nueras hay baladas en toda Europa, prácticamente en toda clase de épocas, desde Escandinavia hasta Serbia, vamos. Concretamente, no es lo que plantea este romance, concretamente, no solo una simple rivalidad de mujeres de distintas generaciones o problemas de convivencia, sino plantea un problema que es la transgresión del orden de la estructura de la familia patriarcal. O sea, lo que cuenta el romance es la nuera está de parto y entonces la suegra malvadamente le aconseja que se vaya a parir a casa de sus padres, que se vaya y que dé a luz allí. Y cuando vuelve el hijo, que ella ya atenderá al marido. Cuando vuelve el hijo, o sea, el marido de la parturienta le dice que a mí me ha llamado puta, a ti hijo de un mal padre, y se ha ido a parir a casa de sus padres, etcétera. Entonces el marido indignado va a buscarla, la obliga a cabalgar cuando hace 2 horas que ha dado a luz, y ella o se desangra por el camino o la acaba matando, y en algunas versiones como en algunas versiones como en esta, al final el niño muerto o vivo habla para denunciar a su padre y a su abuela, ¿no?, que han causado la muerte de la madre. Pero ahí hay una transgresión de un orden de la familia patriarcal. En la familia patriarcal la mujer se incorpora a la casa del marido, a partir de su matrimonio vive con la familia del marido y los hijos deben nacer en la casa del marido. Para, digamos que es una cosa como muy territorial del linaje, ¿no? Entonces lo que hace la mala suegra con toda la mala intención del mundo es provocar que la nuera transgreda ese orden, que se vaya a dar a luz a casa de sus padres, con lo cual el hijo de alguna manera, su nieto, el hijo de su hijo, pertenece a las casas de la familia materna y luego eso causa que el marido vaya indignado a buscarla y la traiga y cause su muerte, ¿no? Es decir, hay algo más que una simple rivalidad entre suegras y nueras, sino que hay ahí unas estructuras de la familia patriarcal según la cual los hijos del varón tienen que nacer en la casa paterna, ¿no? Y lo otro es una transgresión. Y un tipo, y este es el último texto que comento, específico de mala suegra, es lo que se suele llamar la casada de lejas tierras o la casadita de lejanas tierras, que es, digamos, una suegra que causa la muerte de su nuera por lo que hoy llamaríamos negación del deber de auxilio. Es decir, el deber moral de las mujeres de la familia del marido es ayudar al parto. O sea, lo que se está planteando es un problema parecido al del anterior mala suegra, pero todavía un poquito más complejo, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando la mujer se pone de parto, ni la suegra ni la cuñada la ayudan. Y entonces ella no tiene más remedio que irse a parir. Él tiene, en este concretamente, va a buscar a su suegra, es decir, a la madre de la mujer, para que venga a asistirla al parto y mientras tanto ella muere, ¿no? Es además un romance de estas hexasilábicos, no es octosilábico, que es señal de que debe ser bastante antiguo, ¿no? Una casadita de lejanas tierras es una versión recogida en Madrid en el siglo XX. Una casadita de lejanas tierras que muere de parto por mala partera, por mala cuñada y peor suegra. Aquí ya se nos ha anunciado el tema. Sola hace la cama, sola duerme en ella, solo su marido que duerme con ella. Es decir, es el rechazo de la familia del marido hacia la nuera. A la medianoche le ha dado un dolor que le ha reventado hasta el corazón. Levántate, esposo, si bien me queréis, y llama a tu madre, yo la llamaré. Levántese, madre, este es el marido, el que le llama a la madre. Levántese, madre, del dulce dormir, que la luz del día ya quiere salir y la bella aurora ya quiere parir. Y ella contesta, ahí me falta un guión, si pare que para un varón,
y que le reviente hasta el corazón. Esa es la respuesta de la suegra. Y entonces él vuelve como un poco un cabrito, tratando de encubrir a su propia madre. Pare tu mujer por la Virgen pura, que mi pobre madre tiene calentura. Mentira, está encubriendo a su madre. En cierto modo, el marido va a ser culpable de esa muerte. Al poco rato le da otro dolor que le ha reventado hasta el corazón. Y ella dice, levántate, esposo, si bien me queréis, y llama a tu hermana, yo la llamaré. Y él va, levántate, hermana, del dulce dormir, que la bella Aurora ya quiere parir. Y contesta la hermana, si pare que para una infanta, y que le reviente hasta la garganta. Y entonces el marido vuelve a la mujer, pare tu mujer por la Virgen Santa, que mi pobre hermana no se encuentra en casa. O sea, otra vez la encubre, ¿no? Pero al poco rato le da otro dolor y la ha reventado hasta el corazón. Y ella vuelve a pedirle auxilio. Levántate, esposo, si bien me queréis, y llama a mi madre, yo la llamaré. Y entonces él se supone que se desplaza a casa de la suegra y dice, levántase, suegra, de dulce dormir, que la bella Aurora ya quiere parir, y la madre de ella inmediatamente acude. Mientras tú preparas la mula tordiña, yo prepararé las ricas gallinas. Le prepara incluso comida para después del parto. Mientras yerno y suegra los ríos cruzaban, las campanas dobles a muertos sonaban. Se encuentran con un pastor y le preguntan, diga usted, pastor, tú que guardas cabras, dime por quién doblan tanto las campanas. Y el pastor les anuncia la muerte de ella, por una casada de lejanas tierras que ha muerto de parto por mala partera, por mala cuñada y peor suegra. Entonces, bueno, a la vista de los textos, ¿por qué matan las mujeres en el romancero? Bueno, en algún caso, sobre todo en romances tardíos, lo que se pretende es demostrar la maldad de las mujeres. Es el caso de la adúltera que se convierte en infanticida para ocultar su adulterio. Pero en la mayor parte de los casos se trata de una especie de justicia privada para restablecer el orden social. Vengar la deshonra, que no es solo individual, sino familiar, y castigar al usurpador, en el caso de Rico Franco, vengarse de la promesa de matrimonio incumplida, evitar que un criado usurpe el lugar de su señor y perpetúe su propio linaje, en el caso de Marquillos, y otras veces las mujeres ejercen violencia sobre otras mujeres, normalmente por esas cuestiones que hemos visto de rivalidad entre clanes familiares, ¿no? El rechazo del clan del marido con respecto a la mujer que viene de fuera, por ejemplo, ¿no? Y que puede traducirse en engañarla para que abandone la casa paterna, la casa del marido, y así incurran en una transgresión, o en dejarla sola y no auxiliarla en el parto, como sería obligación de la suegra y de la cuñada, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Sí. Beba. Pues bueno, pues a lo del... Pues es que tuve muchos alumnos, pero pues salúdela de mi parte. Pues denle recuerdos de mi parte, entonces me alegra. Pues no sé si queremos, alguna pregunta o algo. Muchísimas gracias por la intervención, ha sido fantástica. Espero que os haya interesado tanto como a mí. Y bueno, ahora os vamos a dar paso tenemos unos 10 minutillos para que hagáis preguntas, para que reflexionéis, para que digáis lo que queráis. Así que sí. Levantad la mano y os damos el micrófono. Sí. Hay una pregunta por ahí, otra por allá. Sí, a ver, ¿qué tal se oye? Bien. ¿Seguro que la has conectado bien? No me oigo yo por el micrófono. Sí, está bien, se escucha. Está bien, bueno. Todo esto está muy bien, es historia y esas cosas. Pero ¿usted cree o sabe que ahora también pasa parecido en bastantes casos? Porque la policía dice que el 30% de los delitos son de mujeres. Estudios hay que hacen estadísticas de esto, ¿no? ¿Y usted cree que pasa un poco lo mismo, que las mujeres no han cambiado tanto?
Yo creo que los seres humanos en general no han cambiado tanto, pero sí que lo que sí que ha cambiado mucho es la sociedad. Esto lo que refleja es una sociedad que realmente no es exactamente la nuestra actual. Es una sociedad tradicional con unas estructuras familiares distintas y bueno, los seres humanos son seres humanos siempre, pero creo que la sociedad no es bastante diferente. De todas formas, si estos romances han pervivido hasta época reciente es porque tenían algún mensaje que transmitir, ¿no? O sea que eso es lo que justifica un poco que se hayan seguido cantando y aprendiendo. Gracias. Vale. Hola Paloma, te quería preguntar en relación al último apartado que has comentado de las mujeres que causan muerte a otras mujeres, pues en qué tipo de contexto estos romances se pueden cantar o recitar, si las mujeres que cantaban o recitaban estos romances eran conscientes del mensaje que estaban mandando o si quizás era en esa misma situación en la que cantaban o recitaban. Bueno, hay toda una variedad. En general los romances, no solo los de mujeres que matan, sino en general en todo, hay romances, por ejemplo, que se especializaron en determinados usos. Y no solo pues para acompañar determinadas tareas o con motivo de una determinada festividad, sino pues por ejemplo una cosa curiosa es que en las bodas sefardíes de Marruecos había un romance que era Raquel Lastimosa, que es un romance de adúltera que se solía cantar en las bodas, a veces entero, con el castigo final de la adúltera, como una admonición, cuidado, no vayáis a hacer eso, y otras veces cortando, digamos, el romance en el momento. Es una mujer casada que es requebrada por un hombre y que le manda muchos billetes, pero claro, en el texto esos billetes vienen de pues un texto breve, una cartita, pero en la tradición oral moderna se ha interpretado como que le mandaba mucha pasta, ¿no? Y alhajas de gran valor para doblegar su voluntad y tal, y ella lo rechaza. En algunas versiones al final acaba dejándose seducir y es castigada, y en otras se corta en el rechazo inicial de ella. Entonces eso es un caso típico de especialización de un romance para un uso específico y con moraleja, ¿no? Si se canta en las bodas un romance de adúltera es como advertencia. Luego hay otros romances que no sabemos realmente si se cantaban en una ocasión especial. Porque claro, cuando ya se han recogido en la tradición oral moderna, ha sido en encuestas de campo tardías, cuando muchos usos y costumbres habían desaparecido ya. Y entonces a lo mejor un romance que se cantaba en un contexto determinado, ahora te lo canta una señora a la puerta de su casa, o te lo recita taca, 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 y es imposible saber exactamente cuál era el uso, a menos que te lo comenten, que a veces te dice, ¿por qué esto lo cantábamos? Porque no sé qué. Pero que eran conscientes del significado de los romances está bastante claro en muchos casos por los comentarios que hacen las propias informantes. Cosas que después de haber acabado de cantar, yo que sé, un romance de Gerineldo, que es el paje del rey que seduce a la infanta y el rey lo quiere casar con la infanta y él la rechaza. Pues por ejemplo una informante que te canta, no es un romance de mujer matadora, pero da lo mismo, que te lo canta una señora y al final dice, ¿qué se creía el rey? Que porque él era el rey y ella la princesa iban a hacer ellos lo que quisieran y le iban a obligar a casarse. O sea, ese tipo de interpretaciones a veces se escapan en los comentarios de las propias personas que conocen los romances. O sea que alguna vez, no siempre hacen un comentario, pero sí que se pone de manifiesto que para esas personas esos romances tenían un mensaje y tenían un sentido y un significado. No era simplemente cantarlos por entretenimiento, sino por y por ejemplo, o los romances de incesto, que hay varios, ¿no? Y que después de cantarlo te decían, no, porque esto es verdad, esto pasó en el pueblo de al lado, en este pueblo no.
Y ese tipo de cosas sí que da la impresión de que tenían un sentido y que si han pervivido en la tradición es porque tenían un sentido para la gente que los cantaba. O sea, no los cantaban así porque sí, algunos sí lo cantarían por puro entretenimiento, pero estos que tienen un mensaje más duro, digamos, sí que tenían una función también de moraleja, digamos. Vale, gracias. Tenemos 2 minutitos más, no sé si queréis comentar algo más. Aprovechad. Sí. Por ahí. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer un aporte. Me ha parecido un tema súper interesante porque yo creo que el romance tampoco se da mucho en los colegios, entonces al final nos olvidamos. Y es que hoy en día también hay representaciones del romance que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el segundo álbum de Rosalía, que es de 2019, está basado en una novela que tiene la temática de una mujer matadora. Entonces, el personaje que encarna a la protagonista del álbum, se enfrasca en una relación tóxica y mata a su pareja a espadazos. Entonces, me ha recordado mucho de lo que hemos hablado al álbum, que es una obra maestra. Entonces, me gusta que el pasado se conecte de forma tan interesante pues con la música actual. Es que Rosalía utiliza muchos elementos del folclore, en realidad, en sus canciones, ¿no? Y de la tradición oral, o sea, y además lo hace muy hábilmente, porque pues es que eso demuestra que ese tipo de romances tienen todavía hoy un mensaje, ¿no? Porque relaciones tóxicas en el romancero hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, y cosas de ese tipo, cosas de maltrato a las mujeres, ¿no? O de matrimonios forzados, claro, que hoy en día es una cosa que nos resulta bastante remota, ¿no? Pero que hasta hace relativamente poco, sobre todo en sociedades tradicionales, bueno, y todavía hoy en determinadas sociedades siguen existiendo matrimonios concertados con los padres, matrimonios forzados. Hay un romance moderno que es el de la monja contra su gusto, que es yo me quería casar con un mocito barbero y mis padres me querían monjita de monasterio. Al revolverme un día por la tarde me llevaron de paseo, al revolver de una esquina había un convento abierto, salieron todas las monjas y me metieron adentro. Y entonces la hacen profesar contra su voluntad y en los últimos versos del romance le van quitando pendientes de mis orejas, anillitos de mis dedos. Lo que más sentía yo era mi mata de pelo, porque claro, le hacen cortarse el pelo para profesar, ¿no? Eso era un tema que hasta hace unas cuantas décadas todavía, en el siglo, quizá en la primera mitad del siglo XX, lo de las mujeres obligadas a entrar en un convento contra su gusto, pues no era un tema raro, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues son problemas sociales, familiares, los que tratan muchos romances, ¿no? Bueno, vale, hay otra cuestión más por ahí. Muchas gracias. Yo quería preguntarle que, bueno, es una cuestión que me preguntaba yo cuando estudiaba el romancero que usted editó, y era que estos romances, ¿qué tienen de real? Quiero decir, ¿usted cree que, igual ya como opinión personal, que los romances que usted recopiló y que son casi de la Edad Media o incluso anteriores, tienen algo de hechos reales que al final pasaron a romance para, como usted ha dicho, de enseñanza moral y que no se vuelva a repetir o que sirva de modelo? ¿O se ficcionalizó una idea o un imaginario sobre una historia irreal? Bueno, las dos cosas. Hay distintos tipos de romances. Los romances, por ejemplo, hay romances históricos que cuentan hechos históricos, pero no dejan de ser hechos históricos ficcionalizados, normalmente para construir algún tipo de relato
que es un relato de identidad nacional o que es un relato de prestigio de un linaje, por ejemplo, porque se cuentan las hazañas de un noble, por ejemplo. Y luego hay romances épicos que son ficcionalizaciones de cosas que, bueno, son la épica, pues bueno, no deja de ser una ficción basada a veces en hechos reales, pero muy transfigurados. Y luego estos que suelen llamarse romances novelescos, que son los que los que tratan estos temas de los que yo estaba hablando, digamos que son más bien casos ejemplares, ¿no? Serían como casos, algunos pueden ser de los más modernos, así de ciego, muchos son crímenes realmente sucedidos o se basan en cosas truculentas y son un poco parientes de lo que se llaman relaciones de sucesos, pero lo cierto es que todas estas cosas del romancero novelesco lo que cuentan son sobre todo, son cuentos en verso. Son cuentos en verso que normalmente tienen algún tipo de moraleja. Entonces son tan reales como cualquier cuento, que puede tener un referente más o menos identificable en la realidad, pero no dejan de ser ficciones. Muchas gracias. Vale, bueno, damos ya por finalizada la sesión de la conferencia plenaria de hoy. Y bueno, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Ha sido un honor tenerte aquí. Pues gracias por invitarme, encantado de venir.